Buenas tardes, como que no veo, no tengo luz. Un momento. Aquí. Listo. Bien, en la clase anterior estábamos hablando acerca de lo que son las definiciones lingüísticas. Estábamos hablando acerca de términos muy, pero muy importantes para comprender el lenguaje y la forma en que esto, este medio a través del medio de expresión. Entonces, habíamos visto términos como jerga, términos como dialecto, términos también como lingüística, ¿no? Signo lingüístico. Estos términos, de una u otra manera, cada una de las lenguas lo adopta, ¿sí? Y se trabaja en una estructura. Nosotros vamos a conocer los populares diccionarios, ¿verdad? Y los populares diccionarios nos muestran palabras que se basan en estos conceptos, en los conceptos que hemos ido trabajando anteriormente, ¿no? Ya, listo. Entonces, vamos a definir uno de los aspectos muy importantes de toda lengua, y esta es la gramática. Ahora, podemos darnos cuenta que cuando hablamos de gramática vamos a hablar de un compuesto, se podría decir, con un universo con diferentes conceptos que hay que al menos registrar, ¿no? Para poder tener una noción general. Cuando nosotros hablamos a veces no suele ser tan complicado, ¿no? Pero cuando tratamos de estructurarlo, según Chomsky, ahí es donde encontramos niveles. Y dentro de esos niveles vamos a poder encontrar cierta organización. Entonces vamos a ir primero con esta parte, en la que encontramos acerca de gramática. ¿Qué será la gramática? La gramática es un sistema de reglas. Habíamos dicho anteriormente que teníamos lengua y habla, ¿verdad? Y hablábamos diciendo que lengua era un sistema de signos y el habla era la realización de esos signos. Entonces vamos a tomar el concepto de lengua. Y una vez que tenemos el concepto de lengua, que es en este caso el concepto de signos, estos signos tienen que estar estructurados de una manera para que los hablantes de esta lengua puedan comprenderlo. Y ¿de qué manera nosotros logramos estructurar estas palabras, estas formas, estos signos? Lo hacemos a través de la gramática. Entonces, incluso se decía que había una gramática universal, una gramática generativa, ¿no? Y una gramática estructural. Ahora nosotros planteamos este punto, ¿no? Que la gramática es ese sistema de reglas que nos permite comunicarnos con las demás personas. ¿Qué pasaría si nosotros, dentro de nuestra propia lengua, no tuviéramos un eje de reglas? No podríamos entendernos los unos con los otros, a pesar de hablar la misma lengua. ¿Por qué? Porque no habría coherencia de repente entre la estructura de nuestras palabras, entre los significados, y vamos a tener ciertos conceptos que están dentro de la gramática y que tienen mucho que ver con las palabras que empleamos todos los días. Por ejemplo, dentro de la gramática podemos colocar o podemos también divisar el concepto de fonología. Y me vas a decir de repente fonología. No sé si habéis escuchado ese concepto anteriormente, a ver si por ahí, por el chat me ayudas y me dices, sí, escuché. ¿Qué significa fonología? Fono viene de sonido, hay fonética y hay fonología, ¿ya? Entonces son términos parecidos, no tanto, ¿ya? Pero que van por la misma línea. Entonces, vamos a encontrar aquí la fonología, la semántica, la morfología y la sintáctica. Entonces, vamos a tratar de describir cada uno de ellos, ¿ya? Primero vamos a comenzar con lo que es semántica, porque la fonología lo vamos a ver de repente a grandes rasgos en las siguientes presentaciones. Vamos a ver a la semántica. Cuando hablamos de sema, estamos hablando de significado. No sé si tú te acordarás que en la clase pasada les había dado, se podría decir, unas pinceladas de información acerca del signo lingüístico. Entonces, vamos a recordar un poquito acerca de eso. Nosotros teníamos un signo lingüístico. El signo lingüístico es biplánico. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos componentes importantes. Estos dos componentes importantes los podemos denominar significado y significante. Biplánico tiene dos planos. Entonces, cuando yo hablo del significado, estamos hablando del contenido. Y del significante estamos hablando del medio de la expresión. ¿Ya? Estamos hablando de la expresión. Ahora, ¿cómo decimos esto en castellano? Por ejemplo, yo te voy a preguntar a ti. A ver,
quiero que pienses en un auto, en un carro, ¿ya? Un auto. Y de repente le voy a preguntar a Suriel, a Thaís, a Omar, ¿no? Piensa en un carro, el que más te guste, de la marca que tú quieras, del color que tú quieras. ¿Listo? Y yo te voy a preguntar, después de esto, si tu carro tiene un timón, probablemente sí tenga un timón. Si el carro o el auto en el que tú has pensado tenga llantas, probablemente también tenga llantas. Y puede tener también, de repente, sea un medio de transporte, también es un medio de transporte, tanto el tuyo como el de Suriel, como el de Omar, como el de Cristina, pueden tener esos mismos, se podría decir, esas mismas características. Más si yo te pregunto, de repente el mío puede ser un Porsche dorado, y de repente el de Suriel puede ser un, no sé, un Hyundai Veloster, de repente. Entonces, cada quien va a tener de color azul, de color blanco, el mío puede ser dorado. Entonces, te vas a dar cuenta que el contenido va a ser el mismo. Todos los autos o carros en los que hemos pensado va a ser el mismo, pero la expresión, que en este caso vendría a ser el color, de repente el tamaño, ¿no? Esto va a variar. Entonces, es lo mismo que sucede con el signo lingüístico. El significado también llamado significante, vamos a poner aquí el significado, van a ser esas características que hacen único a ese elemento. Pero el significante es la forma en cómo nosotros expresamos el nombre de ese elemento, cómo lo conocemos dentro de nuestra lengua. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en castellano decimos carro, ¿cierto? Pero si vamos a otra lengua, como el inglés, no dicen carro, sino dicen car, ¿cierto? Si vamos a otra lengua, como puede ser de repente coreano, no le dicen carro, no le dicen car, sino le dicen cha. Entonces, tenemos diferentes formas de expresión, diferentes significantes, más el contenido y las características van a ser las mismas aquí en Corea y en Estados Unidos. Las características van a ser las mismas. Eso quiere decir que el significado es universal, no va a cambiar. Más el significante sí cambia, dependiendo, se podría decir, el contexto, la cultura, ¿no? Por eso decíamos que el significante, que el signo lingüístico era arbitrario, también era lineal, ¿no? Son características que tiene el signo y que va a depender mucho de la cultura en la cual se gesta esta lengua, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que hemos entendido esa parte del signo lingüístico, podemos entender lo que es la semántica. ¿Qué estudia la semántica? La semántica estudia el significado de las palabras. Eso quiere decir, en este caso, va a estudiar esas características que van a estar alrededor de todas las lenguas, ¿sí? Ese contenido que está en todas las lenguas. Vamos a ver por acá. Luego tenemos lo que es la morfología. Y la morfología no es algo distinto a lo que sucede con por ejemplo, con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está organizado en aparatos, está organizado de repente en niveles, ¿verdad? De repente vas a ver en biología, en química, ¿no? Vas a ver primero molecular, de repente del atómico, ¿no? Y después va subiendo, ¿no? Y hasta que llega a un nivel máximo. Lo mismo pasa con las palabras. Las palabras también tienen niveles, tienen forma, tienen una estructura. Y la morfología va a estudiar, en este caso, la estructura de las palabras. Entonces, no sé si te suena por aquí la frase raíz, prefijo, sufijo, ya. La morfología se encarga de estructurar las palabras y poder separarlas en estos elementos importantes, ¿no? Entre la raíz, el sufijo, el prefijo, estudia la formación de las palabras a través de estos elementos. Y la sintáctica, en este caso, va a ayudarnos a encontrar la función de cada una de las palabras. Por eso, aquí vamos a hacer un rápido ejemplo de esos términos. ¿Sí? Como te decía, la sintáctica tiene que ver con la función de la palabra. Entonces vamos a decir, hay palabras que funcionan, ¿sí? De repente como modificador directo, hay palabras que funcionan como núcleo de una frase, ¿no? Hay palabras que funcionan como modificador indirecto, hay otras que funcionan de repente como posición. Entonces la función que una palabra cumple tiene mucho que ver con la sintáctica. Entonces vamos a ver esto en un ejemplo, en una palabra. Por aquí tenía, a ver, listo. Vamos a ver por acá, en esta pizarra que está blanca. Vamos a tratar de dividir esta palabra bajo estos
estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, tengo la palabra árbol. Señora, estás pasada de curiosa. ¿Perdón? Ya, vamos aquí. Árbol. Tenemos la palabra árbol. Entonces, tenemos por aquí. Por ejemplo, vamos a tratar de dividirla, en este caso, como si fuera al nivel morfológico. Morfológico, ¿ya? Y tenemos entonces, en esta parte, te voy a poner aquí arbolito para que sea un poco más fácil y lo detectes de una manera más adecuada. Listo. Decíamos que a nivel morfológico nosotros tenemos que estructurar la palabra. Entonces, al estructurar la palabra tenemos que encontrarle una raíz y tenemos que encontrarle los prefijos o los sufijos, ¿cierto? Los otros lexemas. Ahora, si nosotros tomamos la palabra arbolito, ¿cuál será la raíz? De repente por el chat me puedes ayudar. ¿Cuál será la raíz de la palabra arbolito? A ver, por ahí. Y por ahí pues voy a ver de este colorcito. Vamos a ver. La raíz de la palabra arbolito es árbol, ¿sí? Entonces, esta palabra la vamos a estructurar de esta manera. En el formato morfológico sería así. Árbol. ¿Y qué será hito? Hito viene a ser un sufijo, también conocido como también un lexema, ¿no? Un lexema sufijo. Entonces, ahí estamos estructurándolo a nivel morfológico. Ahora vamos a hacerlo a nivel sintáctico o semántico. Vamos a verlo en este caso. A nivel semántico, cuando hablamos de sema, hablamos de significado. Entonces vamos a encontrar cuál es el significado de arbolito. Te pones a pensar y dices características generales que tengan todos los árboles. Vamos a colocar por aquí, de repente, planta, vamos a poner, con raíz, hojas, raíz, hojas, en algunos casos frutos, vamos a ver, también flores, de repente podemos colocar, y como es en ese caso arbolito, entonces sería de un tamaño pequeño, ¿cierto? De un tamaño, vamos a colocar diminuto, ¿ya? O pequeño, ¿no? Entonces, a nivel semántico, esta sería nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque nos está expresando cuál es el significado. Y vamos a hacerlo ahora a nivel sintáctico. Vamos a hacerlo a nivel sintáctico. Nivel sintáctico decíamos que vamos a tener la función, ¿cierto? Entonces, ¿qué función cumple arbolito? ¿Qué funciones puede cumplir? Te lo voy a mostrar en una oración. Por ejemplo, voy a hacer por aquí. El arbolito no sé, está en medio del parque. ¿Qué función está cumpliendo en esa oración? Vamos a recordar, por ejemplo, sujeto, predicado, frase nominal, frase verbal. Y vamos a colocar por aquí, de repente, nuestro sujeto y por aquí nuestro predicado, ¿verdad? Entonces vamos a colocar por acá sujeto y aquí predicado. Y después de tener esta parte, vamos a encontrar qué función cumple la palabra arbolito. Vamos a tener por acá el, que es un modificador directo. Ajá, aquí. Y arbolito vendría a ser el núcleo del sujeto. Entonces, vamos a ver, puede tener otro tipo de funciones y eso va a depender de la oración en la que esté o de la frase en la que esté, ¿no? Pero vamos a asumir en este momento, ya que hemos hecho la explicación en esta oración, qué función está cumpliendo la palabra arbolito en este caso. Está cumpliendo la función de sustantivo, vamos a colocar, es un sustantivo y está cumpliendo la función de núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. ¿Listo? Continuamos. Entonces, por aquí, vamos a regresar. Ya hemos de alguna manera dilucidado cuáles son el significado de estos conceptos, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Que es semántica, que es morfología y que es sintáctica. Todavía nos falta fonología, no se preocupen que lo vamos a ver en la siguiente pizarra.
¿Qué más? Vamos a ver clases, ¿no? La gramática se despliega en dos grandes, se podría decir, dos grandes grupos. Este grupo es la gramática descriptiva. ¿Y de qué trata la gramática descriptiva? Va a estudiar la estructura y la función de la lengua, lo que le estaba explicando hace un momento, ¿no? De qué manera nosotros, entonces, en este caso va a ser acompañada de qué? ¿De qué ciencias le apoyan en la estructura y la función de la lengua? La estructura, la morfología, y la función, estábamos hablando por aquí, la sintáctica, ¿verdad? Por ahí tenemos la normativa. La normativa va a considerar los usos ejemplares, y es que gracias a eso, por ejemplo, podemos encontrar lo que tenemos en los diccionarios, ¿verdad? O los usos recomendados por algunas instituciones, que en este caso podría ser la RAE, por ejemplo, ¿no? La Real Academia de la Lengua, y las formas en las que la lengua se va estructurando, ¿no? O va cambiando a través del tiempo, ¿sí? Y que va siendo aceptada porque la comunidad, ¿sí? En la que se da estos cambios también la va usando. Mientras más uses tú un término y también toda la comunidad lo vaya usando, estos puedan cambiar. ¿Recuerdas que en la clase anterior te había dicho, ¿no? Hay palabras que si nosotros las consideráramos frente a lo que dice, ¿no? A los prefijos y sufijos que tiene la lengua española, ¿no? Y viéramos su significado, como por ejemplo la palabra pollada, ¿no? El sufijo ada tiene que ver con un colectivo, conjunto. Entonces, si yo digo pollada, estaría hablando de un conjunto de pollos, pero en realidad nosotros no utilizamos la palabra pollada como un conjunto de pollos, sino utilizamos la palabra pollada para darle el nombre a un plato típico, ¿verdad? O a algo referente a la gastronomía peruana. Entonces, ese tipo de usos que al principio no parecen ser correctos, no parecen ser adecuados, sería la respuesta, ¿no? No parecerían ser adecuados porque están utilizando sufijos que no le pertenecen, con el tiempo son aceptados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué los aceptan? ¿Porque la Real Academia de la Lengua le da la gana? Para nada, es por el uso de la población. Si la población es una gran cantidad de personas que reconocen a ese término, se podría decir que toman en cuenta ese término y lo utilizan, entonces puede ser aceptado y puede ser normal. En este caso puede ser parte de esta normativa, ¿no? Como un uso ejemplar. Y te he colocado acá un recuerda que dice que todas las lenguas naturales poseen gramática, como te decía, ¿no? La forma de cómo nosotros sistematizar nuestra lengua se tiene que hacer a través de la gramática. Y tú me dirás, y las lenguas anteriores, por ejemplo, vamos a hablar de quechua, vamos a hablar de la aymara, vamos a hablar de repente del shipibo, del conibo, ¿también tienen gramática? Eh, Tienen gramática, solo que esa gramática no está estructurada, no está en un papel, no está en un formato, ¿no? Directamente, en el que te digan, así se utilizan las palabras y así las tienes que decir. No. Y entonces, ¿cómo se guarda este tipo de efecto de gramática? ¿Cómo sabemos que cuando hablamos en quechua, primero utilizamos el verbo y después utilizamos el sujeto? O primero utilizamos el pronombre y después utilizamos el sujeto. Entonces, ¿cómo saber eso? Esto está en la oralidad, en las personas que hablan, han aprendido a hablar la lengua y ellos saben en qué momento se utiliza el verbo, en qué momento vamos a utilizar de repente el sustantivo, ¿no? No es tan estructurado como, como la lengua castellana, por ejemplo, ¿no? Que ahí te dice cuándo utilizar cada uno de los elementos. Pero en las lenguas que también, en este caso, son amerindias, ¿no? O en lenguas que son muy, pero muy antiguas, también existe una regla, solamente que esta regla no está explícita, sino es implícita, ¿sí? Que lo reconocen los hablantes. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, estudiamos, ¿no? Vamos a la academia a aprender inglés, vamos de repente a un instituto a aprender italiano, ¿no? Y nos enseñan la gramática, nos enseñan algo que ellos estructuralmente y en sociedad han aprendido, pero que nosotros, al no ser hablantes, se podría decir nativos de esa lengua, no, de repente no sabemos, no comprendemos, ¿no? Y a veces tiene mucha diferencia la gramática de una lengua a la gramática de otra, ¿no? Pero todas las lenguas naturales poseen gramática. Y cuando hablamos de naturales, hablamos de lenguas de comunidades, ¿verdad? Vamos por aquí. Siguiente parte. A ver, según algunas preguntitas de la pre, he recopilado algunas. Vamos a ver por aquí, no sé si por ahí se podrá participar mediante el chat, no lo sé, pero si está por ahí, genial. Bien, vamos a leer la primera pregunta. Dice, la primera pregunta, determina si son verdaderos o falsos, ¿sí? Los siguientes enunciados referidos a la gramática. Tiene que ver con lo que hemos estado viendo anteriormente. Por ejemplo, en el enunciado número 1 dice, consiste en un sistema de reglas que posibilita la codificación y decodificación de los mensajes.
¿Tú crees que conocer la gramática de una lengua te permite codificar, que quiere decir utilizar los signos para poder ajustarlo de manera que la otra persona pueda entenderlo, o sea, decodificarlo, comprenderlo? ¿Sirve o no sirve la gramática para ello? Claro que sí, ¿verdad? Listo. Vamos al número 2. Dice, está estructurada por el componente fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. ¿La gramática agrupa esas 4 ciencias? ¿Por esos 4 componentes? Sí, ¿verdad? Vamos a darle Sí, a la vueltita a la diapositiva anteriormente. Bueno, fonología, semántica, morfología y sintáctica, ¿no? Lo que te había explicado anteriormente. Y vamos a ver el enunciado 3. Dice, la gramática descriptiva, estudia la estructura y la función de la lengua natural. La gramática descriptiva, vamos a ir de atrás y vamos a ver qué estudiaba la gramática descriptiva, la estructura y la función de la lengua. ¿Y qué nos plantea aquí? Que la descriptiva estudia la función y la estructura de la lengua natural, ¿verdad? Ahora por aquí dicen, carecen de ella las lenguas naturales sin sistema de escritura. La gramática, por ejemplo, habíamos dicho, la gramática la tienen todas las lenguas o hay algunas que no tienen lengua, que no tienen gramática. Acá nos dicen que carecen de ella. Quiere decir que algunas lenguas no tienen gramática. Esto es falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿sí? Todas las lenguas naturales poseen gramática, ¿sí? Como te había explicado. Aunque no esté explícita en un diccionario, explícita de repente en un documento, está implícita en los hablantes, ¿no? Número 2, dice, teniendo en cuenta que la gramática normativa establece los usos que se consideran ejemplares, o sea, cuando hablamos de usos, a mí no me gusta utilizar la palabra correcto, ¿ya? Porque cuando hablamos de lengua, decir que una lengua es correcta o un término es correcto, no es la palabra adecuada. Me gusta utilizar la palabra adecuado. ¿Qué quiere decir adecuado? Cuando nosotros utilizamos un término en el nivel correspondiente y buscando que el receptor lo entienda, entonces ese término es adecuado, ¿ya? No necesariamente tiene que ser correcto, sino que en este momento utilizo este término porque me sirve, porque la otra persona lo va a entender. Es por eso que nosotros tenemos que tener muy en cuenta los niveles de la lengua. También lo hablamos en la clase anterior, ¿no? Hay que ser competentes lingüísticamente. Entonces, yo no me voy a comunicar con mi amiga Panchita, que tiene 12 años, de la misma forma que hablo yo de repente con un docente o con una persona de 70, 80 años, ¿verdad? No voy a utilizar el mismo discurso. Entonces, al no utilizar el mismo discurso, ¿qué quiere decir? Que yo estoy utilizando la comunicación efectiva y al mismo tiempo también una comunicación adecuada. ¿Listo? Tengo que ajustarme al público, al oyente. Ahora, nos decía por ahí que habían usos que se consideraban ejemplares, o sea, que son adecuados en algunos casos. En el dialecto estándar, cuando hablamos del dialecto estándar, estamos hablando del dialecto del castellano que la mayoría de una comunidad. Marque la alternativa que indique cuáles son los enunciados que corresponden al establecido por dicha gramática. Entonces, según se podría decir estos usos adecuados, nosotros tenemos que establecer cuáles de estas oraciones o de estos enunciados son adecuados. Vamos a ver en la primera parte. Nosotros esperábamos que conduciera el automóvil. Por ahí tú vas a encontrar de repente una palabra que no te cierra, ¿verdad? Se dice conduciera, se dice condujera, no sé, por ahí de repente no se dice nosotros, eso esperábamos, ya. Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar aquella palabra de repente que no está funcionando de acuerdo a nuestro dialecto estándar. ¿Quiere decir que esté mal? No que esté mal, sino que de repente no es adecuado para la situación. En la número 2 dice, trajo varias mochilas conteniendo libros y cuadernos. Nos ponemos a pensar y decimos, trajo varias mochilas que contenían, ¿no? Libros y cuadernos, ¿no? Ese sería de repente un término un poco más adecuado. Coloca dentro de la fuente el poro y la papa picados. ¿Es adecuado o no es adecuado ese término? Vamos a ver la siguiente parte. El público ovacionó al celebérrimo pintor ayacuchano. Algunos me preguntaron, Missy, ¿qué cosa es celebérrimo? Celebérrimo es una persona que es
una persona muy famosa, ¿ya? Una persona, se le dice célebre, ¿no? Celebérrimo es como el superlativo de célebre, ¿no? Alguien muy famoso, muy importante. Entonces, ¿cuáles de estos términos han sido utilizados de manera adecuada, ¿no? De repente estamos en el último caso, en el cuarto, y de repente vamos a encontrar el caso, el tercero, ¿no? De manera adecuada. Vamos a ver por acá. Vamos al siguiente punto. Ajá, justo quería hablar de lo que era fonología. Vamos a ver cómo estamos con la hora. A ver si, Suriel, ¿me ayudas con la hora? Me falta todavía, ¿no? Ya me pasé. Faltan 3 minutos, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Creo que sí. Ya, vamos rapidito con fonología, ¿ya? Entonces, cuando hablábamos de fonología, estábamos hablando de los entes diferenciadores. Estamos hablando de esos sonidos que pueden cambiar una palabra de otra. Por ejemplo, podemos encontrar por aquí. Ah, ya. Listo, listo. Perfecto, me falta todavía. Muy bien. Nos alcanza para fonología entonces. Bien, entonces vamos a encontrar por aquí a estos sonidos diferenciadores. ¿Por qué le decimos diferenciadores? Porque hay términos, te vas a dar cuenta, hay palabras que tienen un solo cambio en una letra, se podría decir, un cambio, un solo sonido, y son palabras completamente distintas. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, tenemos ruta y rata. Y entonces te pones a pensar, ruta y rata. Hay un solo cambio, que en este caso es la vocal, ¿cierto? Tienes la vocal A y la vocal U. Rata ya tiene otro significado, ¿verdad? Es un roedor, de repente, pequeño, color gris, ¿no? Y ruta tiene que ver con camino. Entonces, esos sonidos diferenciadores, que pueden estar en las vocales, que pueden estar también en las consonantes, son lo que se podría decir compone la fonología. Porque la fonología es vas a darte cuenta, pero que los sonidos, antes de ser expresados, primero son pensados, ¿sí? Primero tú piensas, ¿sí? Armas se podría decir, tu mensaje, y una vez que ya estás seguro de que está armado correctamente y adecuado para la situación, recién emites el mensaje. Y ahí trabaja lo que es la fonética, ¿no? El sonido libre, ¿ya? Pero en la fonología estamos hablando del sonido que se produce aquí, en tu cerebro, de la forma en cómo tú articulas esos sonidos para que puedan ser, se podría decir, para que tengan un significado. Ahora, no es lo mismo decir, en el ejemplo decía, ¿no? No es lo mismo decir me gustas mucho en la cabeza, ¿no? A decir me gustas mucho, ya, con el sonido fuera, ¿cierto? Entonces, muchas veces esos sonidos que se quedan en tu cabeza están dentro o están organizados gracias a la fonología, ¿ya? Entonces, vamos a darnos cuenta de que la fonología tiene que ver con los sonidos que están todavía en nuestra cabeza, están en nuestro pensamiento y están estructurados, ¿sí? Que nos permiten diferenciar una palabra de otra. Ahora, estos sonidos diferenciadores van a valerse de fonemas. Estos fonemas van a ser cada uno de los sonidos que tenemos. Y tú dirás, ¿no? Que nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, 28 letras en el abecedario, ¿no? 27 letras en el abecedario. Y luego, ¿pero cuántos sonidos hay? Hay mucho menos, ¿sí? Hay menos sonidos que letras en el abecedario. Esas letras nosotros podemos llamar grafemas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sonido que puede ser tomado por dos diferentes letras. Por ejemplo, cuando hablamos de la B y de la V, ¿ya? El sonido fonológico es B, ¿no? Ese sonido. Más nosotros lo podemos representar de dos maneras distintas, como V o si no como B. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, suceden los problemas en la ortografía, ¿no? Cuando nosotros tenemos el sonido, tenemos el concepto aquí del sonido, mas no sabemos cómo representarlo. Es por eso que ahí necesitamos las reglas ortográficas, ¿no? Entonces, veamos por aquí. Decíamos que la fonología se componía de fonemas. ¿Qué son estos fonemas? Los sonidos. Ahora, estos fonemas van a tener tres características importantes. Uno, que esa característica va a ser, ese fonema va a ser mínimo. ¿Qué quiere decir? Que es el mínimo sonido, se podría, de expresión de una lengua. Distintiva, como te decía, que el cambio en uno de estos sonidos pueden producir también el cambio del significado entre una palabra y otra. Los fonemas a la vez también se van a dividir en dos casos. Tenemos los sonidos segmentales y los sonidos suprasegmentales. Los sonidos segmentales son aquellos que podemos
dividir sin ningún problema. Sonidos consonánticos, 19 sonidos de consonantes, y tenemos 5 sonidos vocálicos, ¿verdad? En la lengua española. Lo que va a cambiar en diferentes lenguas. De repente en China hay más sonidos vocálicos, ¿no? O de repente en la lengua inglesa hay más sonidos consonánticos. Lo que eso no quiere decir que ese tipo de sonidos que nosotros podamos plantear en nuestra lengua española cambie, ¿verdad? O sea, por lo general, cada lengua va a tener su propio sistema fonológico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos la palabra poeta y la palabra poeta ha sido dividida de esta manera. Ahora, cada uno de estos sonidos, ¿sí? Están en unas barritas. Estas barritas representan que son sonidos y no son letras, no son grafemas, ¿sí? Es muy importante porque cuando una persona te dice, a ver, represéntame, o en el examen te puede decir, represéntame fonológicamente esta palabra, ¿ya? Cuando está hablando de representación fonológica, te está hablando de sonidos. ¿Cuáles son los sonidos que componen esa palabra? ¿Ya? Y cuando te hablan de de repente de una división morfológica, te está hablando de la raíz, el sufijo, el prefijo, los lexemas que componen una palabra. Por eso te decía que era muy importante aclarar esos conceptos antes de abordar este tema, que era la fonología. Entonces, vamos a seguir por aquí. Dentro de las vocales podemos tener estos conceptos, ¿no? Tenemos 5 vocales, de las cuales tenemos vocales fuertes y vocales débiles. ¿Por qué es importante saber el hecho de las vocales fuertes y las vocales débiles, o las vocales cerradas y las vocales abiertas? ¿Por qué? Porque más adelante vas a tener un tema que se llama yato y ditongo. Entonces vas a encontrar que hay vocales que se juntan y que tienen las características de ser vocales abiertas y vocales cerradas. Y hay una serie de reglas, ¿no? Cuando tú encuentras dos vocales abiertas, hay una separación de sílabas. Por lo tanto, a eso le vamos a denominar yato, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es importante tener esos conceptos aquí, ¿no? Guardados. Vamos a ver. Entonces decíamos que los fonemas pueden ser segmentales porque los podemos dividir. Y vamos a tener los sonidos suprasegmentales. ¿Cuáles son estos sonidos? Se podría decir los suprasegmentales. Esos elementos, esos fonemas suprasegmentales, son aquellos que no se dividen, pero sin embargo siguen teniendo la característica de distinción. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú le das importancia a estos dos elementos, a los sonidos suprasegmentales, va a haber sonidos suprasegmentales o estos fonemas suprasegmentales. Pueden ser el acento y la entonación. Cuando hablamos de acento, estamos hablando de aquella sílaba, por ejemplo, que posee ¿Y de qué manera puede cambiar? Vamos a ver. Por ejemplo, le colocamos esta tilde, no quiere decir que lleve la tilde, por si acaso, ¿ah? Le colocamos esta tilde para simular el acento. Entonces, como un fonema suprasegmental, ¿no? Y vamos a ver por acá. Pero si nosotros colocamos aquí esta tilde, de repente le colocamos la mayor fuerza de voz en C, ¿no? La palabra sería célebre, ¿cierto? Y la palabra célebre tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Una persona muy importante, muy famosa. Tenemos la palabra celebré, ¿ya? Celebré. En este caso, va a cambiar. Ya no significa una persona famosa, sino significa, ya tiene el significado de una actividad, en este caso de un verbo, ¿cierto? Una actividad que tú hiciste antes, ¿no? Y vamos a ver por acá. Y celebre también, de una u otra manera también es un verbo, ¿cierto? Entonces van a cambiar los significados de las diferentes palabras gracias al acento. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene su función distintiva, que habíamos dicho. Entonces, a pesar de no ser un sonido directo, sino de ser, se podría decir, un tono más alto, o de ocupar esta definición como fonema suprasegmental, también cumple con la función distintiva. Y vamos a hablar de la entonación como otro elemento suprasegmental. ¿Y a través de qué nos damos cuenta de la entonación? A través de los signos de interrogación, ¿no? Por ejemplo, decimos, no es lo mismo decir, ay, ¿cuánto pides? ¿Cuánto pides por estos, no sé, estas zapatillas? A decir, ¿cuánto pides? ¿No? Es como decir, wow, demasiado, ¿no? Entonces, va a cambiar la expresión gracias a también la entonación. Por eso también tiene esa función distintiva y pertenece a un fonema suprasegmental. Vamos a ver por acá, creo que habían otras preguntitas. Ya. Ya. Y esta parte también es muy importante. Creo que quedan 10 minutos. Ya. Esta parte me interesa que tú lo sepas.
porque he visto que han venido en examen de admisión también. Entonces, vemos por aquí, te decía, ¿no? Por ahí teníamos 19 sonidos consonánticos y 5 sonidos vocálicos, ¿ya? Eso hablando fonológicamente, hablando de fonemas. Pero si hablamos de grafemas, que son letras, entonces vamos a hablar en este caso de 27 grafemas. Oye, pero ¿por qué hay más grafemas y menos fonemas? Como te decía, sucede que algunos fonemas, algunos sonidos tienen más de un grafema. ¿Qué quiere decir? Se desenvuelven en dos campos, utilizando dos grafemas o dos letras que lo representan, según el caso. Por ejemplo, B, ¿no? El sonido B puede ser representado a través de tres grafemas distintos, a través de una B, una V o una W, ¿cierto? Puedo utilizar esos tres, se podría decir, esos tres grafemas sin problemas. Otro que también cambia, por ejemplo, te vas a notar esta C, ¿no? Esta C que tiene el sombrerito, ¿no? Esa C que tiene el sombrerito representa el sonido de la Che, ¿ya? Aquí hay otra también que cambia, ¿no? Por ejemplo, el sonido de la G, ¿no? Que va a cambiar, ¿no? De acuerdo, ¿no? A la vocal que esté con ella, ¿no? Si hay alguna vocal como la A, de repente la O, ¿no? O la U, va a sonar como ga, gu, ¿no? Pero si hay una vocal que es, por ejemplo, la E, ¿no? O la I, va a sonar como G o Ji. Entonces ahí hay ese cambio, ¿no? Entonces vamos a colocar ese tipo de grafema al pensar en este fonema, que es este sonido, ¿no? Por aquí, ¿de qué manera se expresa el sonido de esa G y esa Ji? ¿No? No se expresa con este, se podría decir, con este fonema, sino se expresa con este fonema que tiene el sonido se podría decir, de la X, ¿no? ¿Ya? Se expresa, esos dos sonidos, G y Ji, se expresan gracias a este fonema, ¿no? A ese sonido de X. O sea, cuando dices jirafa, entonces tendrías que utilizar la X, ¿no? Jirafa, ¿no? Vamos a ver otra. Tenemos la K también, ¿no? En este sonido. El sonido de la K se puede representar de tres maneras. Puede ser representada con el mismo sonido de la K, con el grafema Q o con el grafema, en este caso, C, ¿no? Cualquiera de esos casos pueden tomar el aspecto, se podría decir, de la K. Y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Igual yo te los voy a dejar para que los tengas en cuenta. Que de repente por aquí vamos a hablar bastante de lo que es ya aquí la fonética y los puntos de articulación. Y conviene recordar que nosotros tenemos todo un aparato. Decía que en nuestro cuerpo hay diferentes aparatos. Hay aparato circulatorio, hay aparato, tenemos un aparato digestivo, o todo un aparato de repente respiratorio, pulmonar, X, ¿no? Diferentes tipos de aparatos. También hay un aparato, se podría decir, un aparato fonológico. Y esto comprende una serie de órganos. Si tú te pones a pensar, para que los sonidos lleguen a ser emitidos, han tenido que pasar por diferentes cavidades, ¿no? Han participado diferentes órganos, ¿no? Desde tu cerebro, la boca, de repente también las cuerdas vocales, los pulmones, el diafragma. Entonces, todos esos elementos hacen que al salir o al ser emitidos estos sonidos, estos disipar diferentes puntos, ¿sí? De articulación. Y según el punto de articulación que nosotros utilicemos, van a tener un nombre, ¿no? Un poquito por ahí para tener ese conocimiento, ¿no? Tenemos aquí la clasificación de estos sonidos o estos fonemas, ¿no? Hay algunos tipos de sonidos que van a ser emitidos con las cuerdas, sin la acción de las cuerdas vocales, ¿sí? Son esos sonidos que no suenan de repente tan graves, se podría decir, ¿no? Dentro de ellos vamos a tener los sonidos que hacen que nuestras cuerdas vibren, ¿no? Van a ser los sonidos sonoros. ¿Y qué sonidos son sonoros? Pues las vocales, todas son sonoras, ¿sí? Todas expresan un sonido. Entonces, las vocales de cajón son sonoros. Tenemos también, dentro de los sonidos consonánticos, tenemos D, D, la E, la E, la L, la Y, y así sucesivamente. Tenemos un cuadro de sonidos que son sonoros, que van a emitir algún tipo de sonido al ser expulsados. Y vamos a tener del otro lado aquellos sonidos que son sordos o silentes, ¿ya? Estos sonidos se producen sin la vibración de las cuerdas vocales, o las cuerdas vocales no vibran. Se podría decir que estos sonidos son conocidos como sordos,
¿ya? Ahora, ¿cuáles son estos, no? Por ejemplo, cuando tenemos P, T, ¿no? Hacemos ese tipo de sonido. ¿Y por qué es que sí tienen un sonido? Decimos, no, claro, van a tener un sonido cuando se acompañan de una vocal, porque recuerda que una vocal es sonora, ¿listo? Entonces, las vocales hacen que estos sonidos que no son sonoros lleven, obviamente, nos ayuden a formar palabras. Entonces, si estuvieran solas, imposible hacerlo, ¿verdad? Vamos por aquí. Y del otro lado tenemos, según la acción del velo, del paladar y la pared de orofaringea. Entonces vamos a encontrar ese aspecto también, ¿no? Como te decía, hay diferentes órganos que colaboran para poder nosotros emitir las palabras. Entonces, según ese punto de articulación, vamos a encontrar aquí a las palabras que son, o a los sonidos que van a ser oclusivos orales, o los que son oclusivos nasales. No sé si te ha pasado de que cuando tienes gripe, por lo general, terminas hablando de repente como la popis, ¿no? De repente comienzas a hablar y todo suena así como que muy nasal, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esos sonidos que son nasales, ¿sí? Son, por ejemplo, la N, la M, la ña, no sé, mamá, ñata, o de repente Nancy, ¿no? Esos sonidos son nasales, ¿verdad? Pero vamos a tener las oclusivas orales, aquellas que son, ¿sí? Que se caracterizan por ser más abiertos, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, las vocales, de por sí son oclusivas orales, y también tenemos las restantes, ¿no? Los sonidos restantes dentro de nuestra cadena de fonemas, ¿no? Listo, vamos a ver por aquí, creo que, a ver cómo estamos, vamos a ver una de las preguntas, vamos a ver las que nos quedan. Dice, los fonemas consonánticos presentan características que los diferencian de los vocálicos. Según lo dicho, una de ellas consiste en que aquellos, ¿cuál es la diferencia entre un sonido consonántico y un sonido vocálico? Vamos a ver cuál es. En la A dice, presentan obstáculos total o parcial de la salida del aire pulmonar. ¿Será? Cuando nosotros hablamos o emitimos una vocal, ¿habrá un obstáculo de repente que no nos permita decir o pronunciar ese sonido? No, ¿verdad? Luego tenemos por aquí, se clasifican según la altura y el desplazamiento de la lengua, ¿verdad? La D. A, E, I, O, U, ¿verdad? También emitimos esos sonidos, es un sonido libre, ¿sí? Y que sí, tiene la característica de tener se podría decir, esos niveles, ¿no? Por eso decíamos que eran débiles, también podrían ser consideradas fuertes. Decían que podían ser abiertas o podían ser cerradas, ¿no? Y hay otras características, ¿no? Cuando se articula, el aire pulmonar sale libremente. Bien, creo que por ahí ya estamos en la hora. Y para poder revisar, igual yo te voy a dejar el material para que lo tengas y para que lo puedas revisar. Te he dejado por ahí algunos ejercicios, creo que si no me equivoco. Básicamente este tema es para ejercitarlo en cuanto a ejercicios de ver cuáles son, por ejemplo, formar palabras que predominen oclusivas, nasales, formar palabras que predominen las orales de repente, ¿no? Trabajar esto, ¿no? Así como en este ejercicio que tenemos por aquí, ¿no? Cómo nosotros colocamos colegio de repente de manera fonológica, ¿no? Como colocamos jirafa, vacación y otras palabras, ¿no? La idea está en jugar con este nuevo, se podría decir, esquema de sonidos y trabajarlo hasta que nos acordemos, ¿no? Y de repente para aprenderse esto, porque sí he visto que en exámenes de admisión te han venido, de repente te han venido qué palabra es de repente sonora o qué palabra tiene vocales tales, orales, ¿no? Entonces, sí, de repente aprenderte con algunas mnemotecnias, ¿no? Que sean adecuadas, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Para aprenderse las oclusivas nasales, dicen mañana, ¿no? Mañana, o de repente para aprenderse las consonánticas, las bodegas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si tú haces algunas mnemotecnias, puedes aprenderte cuáles pertenecen a cada una de las diferentes clases o tipos, ¿no? De palabras o de sonidos según un punto de articulación. Bien, chicos, espero que de repente por aquí hayamos tenido un panorama más o menos claro acerca de estos términos. Sé que son muchísimos términos y hay que aprenderlos todos. Y creo que una clase de 45 a veces no nos alcanza. Pero por eso le digo, tenemos ahí el material para que ustedes lo revisen. La idea es que ustedes lo revisen, puedan tenerlo en cuenta y puedan practicarlo, ¿no? Para que
de esta manera puedan conocer estos, sí o sí, tienen que llegar a conocer estos términos para que no se les haga de repente complicado ir avanzando. Mientras vas avanzando vas conociendo mucho más términos. Y como te estaba diciendo ahora, ¿no? La clase de hoy no se puede entender si no es que has tenido la clase anterior de definiciones lingüísticas. Entonces, es como que una se engrana con la otra y así sucesivamente. Bien, chicos, creo que hasta ahí termino yo. Un gusto, buenas